Me encuentro en el departamento de la policía del distrito escolar B.I.S.D. y en este momento pues nos da la oportunidad de poder platicar con él, con Oscar García, quien es el jefe de esta corporación policíaca escolar. Chief, gracias por esta entrevista, este momento para hablar con él sobre varios temas. Los papás están preocupados, nos mandan mensajes, nos hablan, y quién mejor para responder sobre estas preocupaciones que el jefe García, quien está a cargo de un departamento de casi 80 oficiales policiales, o sea, policías que pueden enforzar la ley de Texas en las zonas escolares, pero qué mejor que él para que nos pueda explicar sobre la situación de new challenges, nuevos retos que están llegando a las aulas escolares, algo que no debería de estar sucediendo porque los niños y los padres de familia pues traen a los hijos para estudiar, no para preocuparse sobre situaciones de violencia, pero quién mejor que el jefe García nos puede explicar sobre cuál es la situación actual y los retos que enfrenta el departamento, y no nada más el B.I.S.D, todos los departamentos escolares. Ya vivimos o ya estuvimos enterados sobre lo que sucedió en Uvalde, Texas, y recientemente en San Antonio, donde un niño o un adolescente de 12 años fue arrestado por enfrentar cargos de amenazas y utilizando armas de fuego. Jefe, gracias nuevamente. Quisiera que habláramos de otras cosas, pero este es el tema hoy. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Gracias, Enrique. Estoy muy agradecido que esta oportunidad es importante, simplemente porque sí es un problema que se puede desarrollar para todo el mundo que está teniendo una escuela, cualquier escuela. Pero lo más serio es que puede estorbar las familias que ellos van a tener más problemas si el niño usa el celular para amenazar a la escuela, amenazar a otros niños, para amenazar a todo el mundo. No va a salir éxito bueno. El problema que también tiene ese niño si se investiga, porque se va a investigar, realmente se va a investigar este problema, y nosotros tenemos los tools, ¿verdad? Los recursos para seguir adelante con esa investigación. Tenemos comunicación con la federal, con el FBI, el estado, DPS, el condado, la policía municipal aquí en Brownsville. Y tenemos nosotros la tecnología para investigar, y vamos a tener resultados. Pero lo que va a suceder es que vamos a tener que detener ese muchacha, el niño, si ellos tienen problemas con amenazando a las escuelas. Algunos padres de familia se han acercado a nosotros y nos dicen: yo no veo oficiales de policía en las escuelas, en la escuela de mi hijo y todo, pero aquí ahorita acaba de decir algo muy importante el jefe García. No están solos en esta tarea, no están solos en esta guerra, porque se convierte en una guerra cuando alguien intenta alterar el orden público, en este caso las escuelas. Agencias federales, estatales, del condado, municipales, apoyan al departamento de la policía del distrito escolar. Esto debe de alertar a los padres de familia sobre las consecuencias que esto puede trascender en la vida de su hijo. Por eso es importante que los padres de familia desde su casa, antes que preparen la mochila o supervisen, tomen acción para prevenir. Después pueden lamentar de consecuencias muy graves. Jefe, ¿qué es las consecuencias que un joven que a lo mejor cree que está jugando o quiere ser novedoso, quiere llamar la atención por obtener likes o seguidores en Facebook? ¿Qué son las consecuencias? Son muy serias las consecuencias. Se va a detener, va detenido en la juvenil y va a tener problemas adelante. Es muy importante que ellos sepan adelante que ese no es juego, es muy serio para la educación futuro. Ese niño que ha causado un problema y se detiene, va a tener problemas yendo a una escuela técnica. Es posible que no, ni el ejército o la militar va a tener problemas. Colegio, becas, oportunidades de becas para avanzar su educación, para que él tenga éxito y ellos tengan éxito en el futuro. Si estamos haciendo esto no va a ser éxito, va a ser problema para el niño y la familiar. Por favor, les digo a los padres que los ayuden para prevenir este problema. Es muy importante. Bueno, con esto se enfatiza de que esta situación no se soluciona solamente en quejarnos con el departamento, sino también cómo poder nosotros, como padres de familia, colaborar y poner un granito de arena para que esto no suceda en la ciudad de Brownsville. ¿Cuántas escuelas supervisa su departamento? Todas. Las escuelas, somos como 50 escuelas que tenemos ahorita, un oficial en uniforme. Y nosotros tenemos servicios 24/7.
todas las horas. Sí. So, si tiene problema, hay una situación que nosotros podemos ayudar al público, llamen aquí en la estación, el Communications. Esa información está en el Facebook también. Tenemos el número 956, el 698-3115. And I know the chief, el jefe de policía me pidió que esta entrevista también la hiciéramos en inglés, para tratar de hacerlo mejor posible. Chief, what's the message from your department? I understand that you sent a press release. Can you explain us a little bit briefly about this message and how important is that the parents pay attention to help, I guess, reduce these type of threats? Absolutely. Thank you for that. I want to underscore that threats will not be tolerated. And I don't think will be tolerated in any public school system or any school for that matter. We take them very serious. This is serious consequences for any student, child, to think it's a joke. It's not a joke. It's going to be detrimental for their education's future. It will be detrimental for your finances. It will be detrimental if you're trying to get a job right out of high school. It will affect it. I've seen it all too often. I hate to say that, but this is why we want to ensure and ask the parents to please help us address this at home. True. Simple conversations, simple conversations. They see something, say something. You hear something, say something. Report it to an adult, report it to the counselor, the police officer, the campus administrator, the principal. Coaches are very instrumental because they work with kids daily. And so we have resources available to the parent if they need our assistance. We are here 24/7, 7 days a week, 365 days a year. And our communication system is on call daily. So if you ever have a concern, an issue, an anonymous tip line, we have it in our Facebook. I encourage you to please call us, and then we'll get the necessary assistance needed. And I understand after the B.I.S.D tragic, everything changes for all schools, public schools. Yes, sir. And you mentioned that your department has 80 police officers to enforce the law. That means you have enough officers on ground. People were texting us and calling us about they believe, because sometimes they don't see the officer on campus. Correct. They believe that there's no officers on duty, but it seems like you have enough officers. So we do, and it's just to clarify, we do have officers, but they're very mobile. The officer is not assigned to a fixed area of any school. We don't want that. Obvious reasons, officer safety, they employ tactics, it's operational, it's communication. So there's a lot of moving parts throughout the school day. So if there's any concerns regarding, I encourage you to call me, and we're transparent as much as possible, but want to assure the community and our parents that our schools are safe, and they become safer if you help us in addressing these issues that are potentially hurting your children's education, future education. And something else that is very important to mention is that you're not alone talking about your department, and consequences can be so easily obtained by those who are trying to play these dangerous games. You mentioned in Spanish, we just want to emphasize this, that the FBI, the feds, the state, local police, and county are supporting and are part of the efforts to maintain safety in schools, right? Absolutely. And also like to mention our school board and our superintendent. They're very, very important elements of our program because we need their support, and they're there 100%. And we do have communication, direct line communication with our friends at the FBI, federal agencies like CBP, Border Patrol, DPS, the Sheriff's Office, the Brownsville Police Department. They were here this morning. We were having our multi-agency meeting and collaborations, and we actually spoke about these threats that are going around the state. It's creating a problem. It's a domino effect. It actually creates and disrupts the education, the school day. And so it's hurting other kids, and kids that want to go or going to school. They're in athletes, they're athletes. They're in fine arts. They're getting their education out of the way, and so we encourage our parents to be 100% on board with our students, and report. You see something, say something. Hear something, say something, and that's our message. Please be our partners so that we can help you.
and don't ruin your futures. I mean, That's correct. this is very tragic. If somebody is trying or thinking or considering to be part of these threats happening in schools, it's not worth it. I mean, the consequences are very serious, right? Absolutely. And, you know, the other piece, too, to this is very important information is that we do have the technology to trace Whoever's doing this. and we'll find it. We will find it because we've done it before, and we find it. We find the culprit, right? And so that's, again, it's very unfortunate to hear that you have a juvenile, a child, you know, that said because it was a joke. It's not a joking matter when you're in front of a juvenile judge. And you're now on juvenile probation and having to report. It's very sad, you know, to see that. And the parents, you know, even equally the sad. And how are they going to afford that? It's going to create more issues, more problems. So again, we encourage the parents to communicate with us. We have resources. We can help. We can refer you to other agencies that may be able to assist as well. But we're here to help. We're here to serve and protect. Muchísimas gracias. Este es el mensaje en inglés y en español. Yes, sir. El Departamento de Policía del Distrito Escolar está aquí para proteger y servir a la comunidad. El mensaje es muy claro, especialmente para los jóvenes, adolescentes. No arruinen sus futuros queriendo participar en este tipo de amenazas. No vale la pena. Sigan con sus estudios, dedíquense a estudiar y logren sus objetivos. Y esto es en respuesta, esta entrevista, después de algunas preocupaciones, denuncias ciudadanas que llegaron a nosotros, a nuestra redacción de prensa territorial, y es por esa razón que tuvimos este acceso para que usted escuche de primera mano qué es lo que está haciendo el Departamento de la Policía de B.I.S.D. a cargo del jefe Oscar García. Chief, gracias otra vez. ¿Algo más que quisiera agregar? No, gracias a todos y por favor, los ayudarles a ustedes. Aquí estamos para servir. Muy bien, desde el Departamento de la Policía de B.I.S.D., Enrique Lerma, para Prensa Territorial y Noticias, edición digital. Gracias por su atención.